En 1839 se contempla el punto de partida de un medio de comunicación llamado a revolucionar el mundo de la imagen y a repercutir sobre la cultura, el arte y las relaciones sociales del siglo XIX como se conocían en ese entonces. Fue Joseph Nicephore Niepce quien consiguió las primeras imágenes negativas de 1816, utilizando papel tratado con cloruro de plata, pero este se obstinó en lograr directamente imágenes positivas, las cuales logró utilizando placas de peltre recubiertas de betún de Judea y fijadas con aceite de lavanda. Con este sistema, utilizando una cámara oscura modificada, en 1827 obtuvo una vista del patio de su casa, que se considera como la primera fotografía permanente de la historia. Este procedimiento se conoce como heliografía. No obstante, Jacques de Daguerre consiguió reducir el tiempo de exposición a media hora, lo que dio partida a la comercialización de la fotografía. Su proceso fue de la mano con el espectacular avance de la ciencia química y se expandió con prontitud, tanto en un sentido geográfico como en profundidad, entre las diversas capas sociales de la época. La sociedad de mediados del siglo XIX acogió las nuevas imágenes con pasión, sobre todo desde el momento en que la capacidad para obtener retratos de calidad se vio posibilitada a partir de la reducción de los tiempos de exposición y la calidad de las tomas. Desde el punto de vista político, la fotografía había logrado traspasar algunas de las barreras que la pintura no podía, como la inmediatez y el realismo que ésta brindaba. El mundo se hizo más manejable y en teoría más comprensible. Para el caso americano, encontramos algunos precedentes como los experimentos realizados en 1805 por Esteban Martínez en México, quien utilizó una cámara oscura para reproducir la fachada de la iglesia de Santo Domingo, o el francés Hércules Florence, quien historiográficamente se considera el descubridor de esta nueva técnica en Brasil, alrededor de 1833, al experimentar con cámara y luz solar, consiguiendo impresiones fotográficas sobre papel. A pesar de no ser reconocido como uno de los pioneros en la fotografía, Florence fue el primero en denominar al nuevo descubrimiento photographie, incluso antes de sus precursores europeos como Niepce, Daguerre, Talbot o el propio Herschel, a quien se le atribuye el término. La llegada oficial de la fotografía al continente se reproduce en diciembre de 1839, es decir, 5 meses después de ser avalado por la Academia de Ciencias de Francia, lo que indica el enorme interés por convertir estos nuevos territorios en tema fundamental de representación. La primera fotografía está datada en 1840, cuando Le Verger y Jean-François Prelier captan la Catedral de México. Con esto se comienzan a hacer una serie de vistas de Latinoamérica, la cual se consideraba como exótica. El retrato se convierte en un primer momento en el tema fundamental de las fotografías, pues los burgueses veían en este género un elemento que los acercaba con las clases acomodadas europeas. Este se convierte en el género fotográfico que permite plasmar y reinventar la imagen que el individuo y la sociedad tienen de sí mismas. Una mención especial cabe hacer a los retratos de difuntos que ocupan una temática muy particular de la iconografía latinoamericana, pues la muerte era una constante en la sociedad debido a los índices tan altos de mortandad, especialmente infantil. Para los familiares, estas fotografías funcionaban como objetos transicionales, es decir, como entes mediadores que permitían preservar la memoria de la persona difunta a través del cadáver. Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para que la fotografía dejara a las clases acomodadas como único tema de representación. La fotografía hacia finales del siglo XIX se socializó de tal manera que muchos ciudadanos en todo el mundo podían disponer de una cámara.
Este fue el soporte que animó a otros inventores a generar una serie de inquietudes sobre la imagen en movimiento. El primer acercamiento a lo que se considera como una imagen en movimiento es el zoótropo, que en un principio, por sus características, se calificó como un juguete para niños, pero que gracias a este se logra sentar una de las bases de lo que posteriormente se conocería como cine. Estas ilusiones ópticas dieron paso a otras generadas por sistemas mecánicos, como el revólver fotográfico que utilizó Janssen en 1874, o el fusil fotográfico que aplicó Etienne Jules Marey en 1882. Estas y otras muchas investigaciones buscaron el otorgar movilidad a la imagen fotográfica. Entre 1890 y 1895 son numerosas las patentes que se registran con el fin de ofrecer al público las primeras imágenes animadas. Entre los pioneros se encuentran los alemanes Max y Emil Skladanowski, los estadounidenses Charles Jenkins y Thomas Alva Edison y los franceses hermanos Lumière. En la mayoría de los aparatos, la proyección de las imágenes solo se podía hacer de manera individual. El más conocido en esta línea fue el kinetoscopio, de Edison. Por eso, aunque ya desde 1893 se disponía de una serie de películas, la existencia del cinematógrafo como tal no lo comienza a correr de boca en boca hasta la primera proyección pública que organizan los hermanos Auguste y Antoine Lumière. El 28 de diciembre de 1893 a la proyección asistieron una serie de personas, pero hubo alguien en especial que revolucionaría el cine como se percibía en ese entonces. Georges Méliès quedó impresionado por el espectáculo y pronto se convertiría en innovador en el uso de efectos especiales. Descubrió accidentalmente el stop trick en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones, la fotografía en lapsos de tiempo, las disoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a mano. Gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía, Méliès es recordado como un mago del cine. La naturaleza del cine como espectáculo hizo que los cineastas buscaran escenarios exóticos y alejados en el tiempo como una forma más de atraer a los espectadores a las salas de exhibición. Gracias a ello, y apenas transcurridos unos meses desde la primera proyección de los Lumière en el Gran Café de París, los camarógrafos ya se hallaban en numerosas locaciones de Latinoamérica buscando escenarios para rodar, y hacían llegar las primeras películas a la casa matriz. La suerte del cine en Argentina, México y Brasil, que tenían las culturas urbanas más dinámicas de América Latina, se repitió en menor escala en otras partes del continente. Las primeras imágenes cinematográficas de los diferentes países se agrupan alrededor del cambio de siglo, aunque el invento tardó más tiempo en llegar a las regiones apartadas, como en Venezuela con muchachos bañándose en el lago de Maracaibo, simulacro de incendio general en Chile, exhibición de toda la gente famosa en Bolivia, un falso incendio en Cuba y los centauros de Perú, un verdadero despliegue de la caballería peruana. La producción local y los experimentos artesanales del individuo aislado encontraron un pequeño espacio en el mercado. El cine se ha contemplado como un fenómeno sociocultural gracias a su alcance e influencia, pues los contenidos que se podían observar en la cotidianeidad de las sociedades, tanto europeas como latinoamericanas, se comienzan a expandir gracias a las proyecciones de contenidos de diversos lugares del mundo. Este muchas veces hizo la labor de documentación histórica, pues en él se puede ver el contexto en el que la sociedad se encontraba en ese momento.